El despertar de la tormenta, de la ambición a la aniquilación, 1933 a 1940. Los años entre 1933 y 1940 no fueron un camino lineal hacia la guerra, sino una serie de escaladas, decisiones y actos que, como piezas de un macabro rompecabezas, construyeron el escenario para la mayor conflagración de la historia. Fue una época de ambición desmedida, de promesas traicionadas y de la incomprensible incapacidad del mundo para detener la marcha hacia la aniquilación. La semilla del mal, Mein Kampf, 1933. En 1933, mientras el mundo se recuperaba de la Gran Depresión, Adolf Hitler publicó Mein Kampf, un manifiesto de odio y ambición. En sus páginas, no solo revelaba su visión de una Alemania racialmente pura y dominante, sino que también dejaba clara su intención de expandir el territorio alemán, comenzando con Austria, a la que consideraba parte de la gran patria alemana. Estas ideas, aunque alarmantes, no fueron tomadas en serio por el resto del mundo, un error que costaría caro. El Anschluss, la anexión de Austria, 1938. En la noche del 12 al 13 de marzo de 1938, el mundo vio una muestra de la nueva forma de agresión alemana, el Anschluss, la anexión forzada de Austria al Tercer Reich. Utilizando la presión política y la intimidación, Hitler logró su objetivo. Un plebiscito posterior, con la propaganda nazi a toda máquina, afirmó que el 98% de los austríacos apoyaban la unión, demostrando la farsa que se había llevado a cabo y la capacidad de manipulación de Hitler. El pretexto para la invasión, la cuestión de Danzig, 1938. En octubre de 1938, el embajador polaco, Józef Lipski, se reunió con el embajador alemán, Ribbentrop, en Berchtesgaden para discutir la cuestión de Danzig. Sin embargo, la diplomacia era una farsa para Hitler, que no buscaba una solución pacífica, sino un pretexto para invadir Polonia. El deseo expansionista de Hitler era insaciable, y cada negociación una trampa para sus oponentes. La impotencia europea, el golpe de Praga y la falta de respuesta, 1939. En abril de 1939, el golpe de Praga, la ocupación alemana de Checoslovaquia, conmocionó a Europa. Este acto de agresión demostró que la política de apaciguamiento, impulsada por el primer ministro británico Neville Chamberlain, había fracasado. Sin embargo, en las cámaras de los comunes, se debatía la gravedad del asunto y el reclutamiento obligatorio seguía en el aire, mostrando la incapacidad de las potencias aliadas de actuar con determinación. En Francia, la inestabilidad política era evidente con constantes cambios de ministros de guerra, demostrando su falta de preparación. La batalla de la productividad, preparando la máquina de guerra, 1938 a 1939. Mientras Europa se sumía en la incertidumbre, en Alemania, se desarrollaba el Leistungskampf o batalla de la productividad. Este programa fomentó una intensa preparación industrial y militar, mostrando al mundo el monstruo que se preparaba en las sombras. Liderado por figuras como Mlinslav, el pueblo alemán fue instado a dar todo para cumplir las ambiciones de Hitler. La llamada a las armas, los carteles de reclutamiento, 1939. En 1939, las potencias europeas comenzaron a responder a la creciente amenaza de Hitler. Tanto en Francia como en Gran Bretaña, se editaron carteles de reclutamiento instando a los ciudadanos a alistarse como voluntarios. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes frente a la máquina de guerra alemana que ya estaba a pleno funcionamiento. En Gran Bretaña, personajes como Clement Attlee recalcaban la necesidad de proporcionar hombres para la defensa del imperio. El Pacto Germano-Soviético, la bomba en Europa, agosto de 1939. En agosto de 1939, una bomba estalló en el corazón de Europa, el Pacto Germano-Soviético. Esta alianza entre el régimen nazi y el comunista conmocionó al mundo y eliminó el último obstáculo para la invasión de Polonia. La desconfianza y la incomprensión entre los dos sistemas ideológicos más opuestos del mundo no fue obstáculo para que sus líderes sellaran un pacto de conveniencia, demostrando la fragilidad de los valores en la búsqueda del poder. La invasión de Polonia, el comienzo de la guerra, agosto-septiembre 1939. El 31 de agosto de 1939, la Wehrmacht atacó la frontera polaca. El 1 de septiembre, se decretó la movilización general en Francia. A pesar de esto, las operaciones de movilización y concentración de tropas no se llevaron a cabo con la rapidez de 1914, evidenciando la falta de preparación y coordinación de los aliados. El mundo observaba cómo comenzaba la guerra que se había estado construyendo durante años. La propaganda nazi, lavando cerebros, 1939 a 1940. La propaganda nazi fue esencial en la escalada de la guerra, un instrumento de manipulación que controlaba las mentes y los corazones de la población alemana y de los territorios ocupados.
Después de las victorias alemanas en Polonia, Dinamarca y Noruega, la propaganda encontró nuevos temas de persuasión, pintando una imagen de una Alemania victoriosa e invencible. En los territorios ocupados, los plebiscitos como el de los Sudetes, manipulados con propaganda y con la presencia del ejército, fueron un nuevo disfraz para sus ambiciones. El desastre de Francia, la falta de preparación, 1940. En 1940, el ejército francés sufrió una derrota aplastante debido a su escasa preparación. La falta de blindados, aviones de caza, artillería antiaérea y armas anticarro hizo imposible detener el avance alemán. La derrota, una consecuencia de años de indecisión y una visión defensiva obsoleta que fue establecida por el ministro de la guerra francés Paul Painlevé, llevó al éxodo de la población francesa por todos los caminos del país. Dunkerque, la desesperada retirada, mayo-junio 1940. Entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 1940, se llevó a cabo el embarque de la BEF, Fuerza Expedicionaria Británica, en Dunkerque, una retirada desesperada ante el avance alemán. La imagen de la resistencia británica, encarnada en figuras como Winston Churchill, con su actitud de desafío, fue un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Los líderes y las sombras. En este relato, varios personajes se destacaron por su rol en la marcha hacia la guerra. Figuras como Hermann Göring, director de la Luftwaffe, el gran almirante Raeder y el almirante Dönitz, de la Kriegsmarine, fueron piezas claves en la preparación de la guerra. También, personajes como Bruce Weinsvater y sus célebres personajes de la Primera Guerra Mundial fueron utilizados para la propaganda. Mientras, en la Unión Soviética, Kimon Evan Marenjo dibujaba carteles instructivos para la propaganda soviética y comparaba a Hitler con los capitalistas aliados como Vapen y Krupp. El generalísimo Gamelin, quien ordenó las tropas francesas tras la movilización, fue incapaz de evitar el avance alemán. La tragedia se acerca. Los años de 1933 a 1940 fueron testigos de la creciente oscuridad que se extendía por Europa, una era de decisiones fatídicas, de la búsqueda insaciable de poder, de la fragilidad de la paz y del fracaso de la diplomacia. El mundo se sumergía en la segunda guerra más grande de su historia, un conflicto que cambiaría el mapa del planeta para siempre. Fue el final de un mundo, y el comienzo de una era aún más oscura.